Buenas tardes, pues nosotros hoy hemos venido hasta Ponga para disfrutar de las 9ª jornadas del Gochín Asturcelta. Se celebran en 2 restaurantes de aquí de Ponga y están compuestas por un menú muy abundante. Hay aperitivos, primer plato, segundo plato y postre. Todo recetas elaboradas, como os digo, con Gochín Asturcelta. Bueno, estáis viendo aquí algunos de los primeros platos, pero a lo largo de la tarde les vamos a enseñar todo el menú completo y vamos a preparar alguna de estas recetas. Así que quédense ahí, que se lo vamos a mostrar, como siempre, en unos minutos aquí, en Conexión Asturias. Nos esperan, ya lo saben, en Mesties, en Ponga, porque están de jornadas suculentas. Lo difícil, sospechamos, va a ser acabar el menú. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Cristina, cuéntalo todo. Sí, María, nosotros estamos ya aquí preparando algunas de esas recetas de estas 9ª jornadas del Gochín Asturcelta. Y bueno, está con nosotros Samín. Bueno, Samín, son las 9ª jornadas, pero para ti son las primeras, os estrenáis este año. Bueno, ¿qué tal está siendo la experiencia? Pues muy buena. Estamos con unos platos un poco más innovadores que en otras jornadas y que están gustando mucho al público que está viniendo por la casona a disfrutar de ellas. Quizás los más innovadores son los aperitivos, ¿no? Vamos a ver cómo montas uno de ellos. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, pues el que vamos a hacer es una manzana osmotizada, que son trozos de manzana normal, que envasamos al vacío con un líquido que es zumo de manzana y distintos licores de los serranos. Esto lo tenemos en el vacío. Un poquitín de colorante para que coja ese colorín verde. Un poco de colorante. Pero bueno, colorantes naturales, y esto lo dejamos 5 o 6 días y coge este color y esta textura. Sí. Parece una gelatina. ¿Cómo se llama este aperitivo? Esto es manzana osmotizada con panceta a baja temperatura. Bueno, ya lleváis unos cuantos días ofreciendo este menú. ¿Qué tal está resultando? ¿Le gusta a la gente? Sí, le gusta y sobre todo estos aperitivos les chocan mucho. Es llamativo. Y les... déjame coger estas. Pues nada, esto lo montaríamos muy fácil. Sería la manzanina en la cuchara, la panceta. Recién la acaban de freír ahora mismo, Tere. Estas bolas de agar-agar que hacemos con salsa de cochinillo, cochinillo del que hace Casa Severa. Es el otro restaurante que participa también en estas jornadas. Ponemos un par de perlas, la pancetina. Bueno, así ya estaría. Y esto es un bocado. Y bueno, tienes aquí preparadas las otras 2 opciones del aperitivo, ¿verdad? Cuéntanos qué son cada una. Esto serían unas maninas de gocho asturcelta con langostinos, que también están gustando mucho a la gente. Y esto una causa asturcelta, que la llamamos nosotros, que está hecho con un puré de patata, con ají amarillo, con una gelatina de pimiento del piquillo y un paté de hígado de asturcelta que hacemos nosotros mismos, que es el hígado de la asturcelta, ajo y mar de sidra de los serranos. Unas guindillinas, y luego, para darle un poco de tal, le echamos aquí un puntín. Bueno, estos son solo los aperitivos. Luego tenemos primer plato, segundo plato y postre. Así que nada, en un ratín volvemos, María, y os seguimos contando más platos de este menú y preparando alguno más. Impresionante, gracias Cristina. Las jornadas del Gochu Asturcelta, del Gochín Asturcelta en Pongas, y se quedaron patidifusos viendo esos aperitivos tan preciosos, tan apetitosos. Ahora prepárense, que viene el núcleo duro del menú, Cristina, que estáis cocinando, ¿no? Pues seguimos cocinando, María, y ahora vamos a montar el plato, digamos, estrella, el segundo plato del menú, que es gochifrito asturcelta. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se prepara este plato, Samín? Bueno, pues partimos del gochín asturcelta, gochinos de 3-4 kilos, que nos traen ya de Casa Emilia, partidos. Los hacemos a baja temperatura, 72 grados, 15 horas, envasados al vacío. Sí. Lleva tiempo. Tiempo, pero no es trabajo, es envasarlo y tenerlo ahí. Una vez que está este proceso, lo metemos en freidora a 180 grados, 5 minutinos, y nos queda con este aspecto turradín como un torrendo por fuera y cremoso por dentro. Tiene una pinta buenísima. Esto lo acompañamos de unas patatas gajo, que nada, las cortamos así, las cocemos 5 minutos en agua y luego también freidora. Y se montaría, pues, unos patatines. De ensaladina también, ¿no? Una ensalada de canónigos o de berros y el cochifrito. Trabajo más fino. Y una salsina agridulce picante.
que le va. Xamín, este es el plato, digamos, el segundo plato, el plato fuerte, que lleváis ya unos cuantos días. ¿Qué le parece a la gente? ¿Qué opiniones tienen? Le está gustando muchísimo, le sorprende muchísimo. A ver, lo han comido por aquí, no se come mucho este cochifrito, es un plato así muy de Andalucía y de más del sur. Y aquí está sorprendiendo muchísimo a la gente. Además, el gochu asturcelta, al tener menos grasa, la grasa está infiltrada, no tiene esa capa y queda muy, muy, muy rico y muy jugoso. Un plato contundente. Ay. Bueno, no, tampoco es un plato Apetitoso, muy especialmente pesado. Es una fritura, pero como ya te digo, está primero a baja temperatura y tal, queda muy fino, nada fuerte. Bueno, ya casi lo tenemos. Ahora, cuando acabemos de montarlo, vamos, si te parece, Xamín, a enseñar un poco todos los platos del menú, porque, bueno, para el que quiera aprovechar, que todavía nos queda todo este fin de semana, ¿no? Nos queda este último fin de semana para disfrutar de estos platos. Esto ya casi estaría, ¿no? ¿Qué nos queda? Sí, echarle un poco de salsina aquí, que esta salsa pega muy bien con el gochín. Pues vamos, si te parece, a enseñar todos los platos del menú. Estos días ha estado viniendo gente, viene de toda Asturias, ¿no? Sí, viene gente de Gijón, de Oviedo, de las cuencas, de la zona, de los pueblos de Sobrefó, de Taranes, de San Juan. Bueno, imagino que muchos de ellos, yo por ejemplo, yo nunca probé el gochín asturcelta. ¿Tú a qué lo asemejarías así para...? Bueno, a un cerdo ibérico, lo más similar. Bueno, ya tenemos todo aquí preparado. Esto sería todos los platos que componen el menú, ¿no? Tenemos aquí los 3 aperitivos, ¿no? Típico de aperitivos. Luego los 2 primeros platos. Eso es, la sopa de matanza o sopa de hígado, muy típica de la zona de Ponga, y el pote. Y ya de segundo, el gochifrito. Eso es, y Y de acompañado. postre, que tenemos postres también caseros, ¿eh? Que son arroz con leche, requesón con miel, helados que elaboramos nosotros mismos, y bueno, algún otro postre que hacemos de vez en cuando, todo acompañado de un vino que yo pongo, un Rioja Crianza o un vino Ribera Roble, que marida muy bien con el gochín. Bueno, pues muchas gracias, Xamín. Todo esto por 25 euros, así que si no tienen plan este fin de semana, ya lo han oído, a quien ponga el último fin de semana para disfrutar de estas jornadas del gochín asturcelta.